buscar un matecito para compartir con ustedes esta clase de forma agradable, porque vamos a estar conversando de temas bien importantes hoy día, que tienen que ver con los trabajos. Ahí tiene su juguito, Martín, muy bien. Como se dieron cuenta, ya pueden escribir su nombre en el chat. Así que yo voy a anotar el tema de la clase, que se llama Expansión territorial de Chile hacia el sur. Se llama la clase de hoy día. Vicente, ¿cómo estás, vecino? ¿Cómo estás, Shlomit? Bien, bien, yo también, acá. La Darlene Ojeda. Hola, Darlene, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, tío? Bien, Darlene, ¿tú a veces te puedes conectar y a veces no? ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo están los internet? Más o menos. Bien, bien. Tío, me encanta la historia, mucho más de cómo usted le... Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian, por tu buena onda. Elian Cárdenas. Ian, ¿escribiste tu nombre ya? Porque solo puso la A. Ah, ya. Sí. Ya. Bueno, chicos, contarles unas cosas para que nos vamos aclarando. Esta última tarea tiene dos partes. Una parte es lo que hay que hacer en el libro, y eso está en la página 100 y 101. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar hoy día en esta clase. La parte del libro que hay que hacer del trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos complementa. Lo que aparece ahí en el libro es un complemento para lo que estamos investigando. ¿Ya? Lo que estamos investigando, recuerden, tiene que ver con la historia de Yanquihue. ¿Ya? La historia, chicos, y esta es una reflexión que les quiero compartir al principio de esta clase, cuando uno enseña historia y cuando uno aprende historia, el objetivo es que ustedes, como persona, se den cuenta que ustedes están en el centro de la historia. Usted es el centro de la historia. Miren lo importante que le estoy diciendo. La historia no es un libro, el libro de historia. La historia no es el profesor de historia. La historia es usted. Miren qué bonito eso, entender que nosotros somos historia también. Nosotros somos historia, la historia de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿sí? Para atrás, somos nosotros. La historia de sus papás, de sus mamás, de sus abuelos, son ustedes. Si no, ustedes vivirían en otro lugar, si hubiese sido otra historia. Si sus papás fueran chinos, ustedes vivirían en China. La historia de su familia son ustedes. Ustedes son la consecuencia de esa historia familiar. Entonces, cuando los niños, como ustedes, entienden que están en el centro de la historia, se dan cuenta que es importante aprender historia. Porque así nos podemos entender también cómo somos nosotros, ser mejores personas y también mejorar el lugar donde vivimos. Aportar a nuestro pueblo, yanquí, aportar a nuestra escuela, ser buenos ciudadanos, en el sentido de que participamos, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo de historia, que ustedes se pongan en el centro de la historia. Miren lo importante de eso. Por eso, este trabajo de investigar a Yanquihue a partir de sus familias. Porque uno, para conocer la historia de Yanquihue, podría ir y leer un libro, ¿cierto? Pero ahí yo estoy diciendo que la historia es un libro. Y la historia la construimos entre todos. Entre ustedes, entre sus familias, entre el profesor. Se construye como en comunidad. ¿Ya? Ya, chicos, quería contarles eso antes de partir como una reflexión, ¿ya? Y explicar por qué hacemos este trabajo que tiene que ver con la historia de su familia, para que ustedes se vean ahí como parte de la historia. La historia no es algo ajeno a ustedes.
La historia somos nosotros, y nosotros nos componemos de historia. Y también tenemos la capacidad de construir historia, de hacer historia, como se dice. ¿Ya? Chicos, bueno, eso lo explicaba para que se motiven y se incentiven con este trabajo de investigar a sus familias y cómo sus familias construyeron este pueblo y lo construyen día a día. ¿Ya? Preguntas varias que me han salido de los otros cursos y que tienen que ver con el trabajo. Eh, si su familia llegó hace poquito a Yanquihue, no importa, las preguntas son las mismas y lo que nos interesa es lo mismo. Si usted tiene una abuelita muy lejos y que no puede entrevistar, pucha, hubiese sido ideal que lo entrevistara, pero si no lo puede hacer, trate de hablar con otro familiar que tenga más acceso. Otra cosa, se puede presentar en video o en escrito, ¿ya? Se puede disertar también. ¿Ya? Para eso me tienen que avisar para yo programar las disertaciones y ver cuándo se pueden hacer estas disertaciones de cada uno de sus trabajos. ¿Qué otras cositas han preguntado? Eh, Eso, lo que más preguntan, los que más me preguntan en el otro curso es qué pasa si mi familia llegó recién. La hace igual la entrevista. ¿Ya? ¿Tienen dudas sobre el trabajo antes que partamos con la otra parte de la materia? No. ¿Está todo bien entonces? ¿Sí? ¿No hay problema con el Tío, trabajo? Dígame. tío, ¿puedes repetir las instrucciones que en la clase pasada no estuve yo? Por unos Sí, problemas sí. técnicos. Problemas técnicos, sí, todos tenemos problemas técnicos en estos días, así que se entienden. Mira, primero decirte que las instrucciones están en el Classroom y también que las hice llegar a través del WhatsApp, ¿ya? A través del WhatsApp. No sé cómo ustedes le están llegando esas instrucciones de las tareas. Si tienen un WhatsApp del curso o los apoderados tienen un WhatsApp y ahí les llegan las instrucciones. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo le llegan las instrucciones de las tareas? Por el grupo del curso. Ya, entonces ahí están las instrucciones, las tienen ahí. ¿Llegaron las instrucciones al grupo del curso? No. Ya. ¿Alguien me puede escribir cuando termine esta clase para enviarle las instrucciones a su WhatsApp y esta persona que las suba al grupo del curso? ¿Ya? ¿La Alison dijo? Ya. Alison, tú me escribes entonces y yo te envío las instrucciones para que las publique en el grupo del curso. ¿Ya? Ya, porque ahí va a estar clarito. Las voy a revisar ahora así. Mira, todo lo que dije antes es la introducción, ¿cierto? Y lo importante acá es una pregunta central. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿En qué tiempo? ¿Y por qué razón? Y todo eso se pobló Yanquihue. ¿Ya? Porque Yanquihue no existía como pueblo hace 200 años atrás. ¿Ya? Vivía gente, sí, hay descubrimientos arqueológicos que demuestran que vivían mapuches en el río y que vivían mapuches en el lago. Pero como pueblo, como un asentamiento así, donde hay casa, donde hay negocio y todo eso, es nuevo comparado a ciudades más antiguas, ¿cierto? Tiene por ahí un poquitito más de 150 años, por ahí. Pensando que Santiago, por ejemplo, tiene 500 años, Concepción tiene 500 años, Osorno tiene 500 años, ¿ya? Que son ciudades, Osorno, Valdivia, Concepción, Santiago, que se fundaron con los españoles, con la llegada de los españoles. Pero en cambio los españoles pasaron por aquí y pasaron por aquí nomás, po, ¿cachai? Hay una carta que yo he estado buscando durante mucho tiempo y nunca he encontrado, donde Pedro de Valdivia pasa por Yanquihue y mira y le pone y dice que es bonito y todo eso, y él le mandó esa carta al rey de España contándole que había venido al sur de Chile. Pero yo no he encontrado esa carta y a lo mejor ni existe, ¿ya? Entonces, los españoles pasaron por acá, pero los españoles pasaban muy lejos de acá. Pasaban por un lugar que se llama el Camino Real, que queda como por Lonco Toro. ¿Lo han escuchado alguna vez?
había un camino que salía de Osorno, pero que no pasaba por acá por Yanquihue, sino que se iba como por los campos y que llegaba hasta Maullín. Y ahí en Maullín podían cruzar a Chiloé. Ese era lo que los españoles podían caminar por acá, pero no venían hacia Yanquihue. Ahí hay dos razones. No venían porque estaba ocupado por mapuches, o no venían porque, según los mapuches, los machi hicieron como, eso se los conté la semana pasada, parece, que hicieron como una brujería, digámosle así, para que el lago Yanquihue no se viera y estuviera escondido. Y por eso se llama Yanquihue. No por lugar hundido, sino por lugar escondido. Como que los mapuches escondieron el lago para que no llegaran los españoles y no hicieran lo que hacían en todos los lugares donde llegaban. ¿Ya? Entonces, chicos, la historia de Yanquihue es nueva, entonces. Tiene que ver con la colonización alemana y tiene que ver también con una colonización que vamos a ir descubriendo con la historia de sus familias. Con chilotes que llegaron, con gente de Valdivia que viene, con gente del campo que llegó a Yanquihue, con gente de la cordillera que llegó, hasta argentinos hay, incluso en los primeros años de Yanquihue, que vinieron de Bariloche, por ejemplo. Gente de Santiago que todavía llegamos. ¿Ya? Todos nosotros conformamos Yanquihue. Diga. De hecho, si uno va por el camino más o menos donde uno va por Paloncotoro, pero hay como un cruce, ¿Sí? Como un camino después para Osorno, da la vuelta, así como de Yanquihue, y uno queda viendo en el camino y el Yanquihue queda así como súper hundido, así. Se nota que es como un hoyo, ¿cierto? Todos son como planos o altos, pero es como uno de los únicos que va como muy bajo. Bueno, eso tiene que ver con el origen del lago. El origen del lago, en un principio el lago era un bloque de hielo, Vicente. Así, un gran bloque de hielo. Imagínate un cubo de hielo gigante, ahí donde está el lago. Y este cubo de hielo se derritió. ¿Ya? Y hagan el experimento ustedes cuando vayan a la playa. Hagan un cerrito de arena y pongan un cubito de hielo arriba. Y vean lo que pasa. El cubito de hielo va haciendo un hoyo en la arena. Porque el hielo es pesado. Imagínense que era un glaciar gigante del tamaño del lago, entonces es un gran cubito de hielo. Entonces, este cubo de hielo, al derretirse, se va hundiendo en el suelo y va dejando como una forma así redonda hacia abajo. Y eso le da la forma de hundido al lago Yanquihue. ¿Me entiendes, Vicente? Entonces, esa agua se va por el río Maullín, pero también se va como por ríos subterráneos que hay. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de geografía hablamos de los ríos subterráneos? ¿Ya? Que son muy importantes porque gran parte del agua se va por estos ríos subterráneos, sobre todo en Yanquihue. Entonces, el origen de Yanquihue, de esto que está hundido, tiene que ver con ese origen de glaciar que tiene el lago. Es un lago de origen glaciar. ¿Ya? O sea, alguna vez hubo un gran bloque de hielo. Los mapuches tienen una historia para eso, que es la historia del Lecarayén. ¿Me han escuchado? ¿Sí? ¿No? ¿Me han escuchado? ¿Sí? De hecho, se ve igual por la playa. Eso, esa historia. Entonces, tan equivocados no estaban los mapuches, porque si se dan cuenta la historia de los mapuches igual tiene un glaciar, tiene una erupción volcánica, y con el tiempo se ha descubierto que tenían razón en varias cosas en esa historia. Bueno, volvamos a lo nuestro entonces. Chicos, parte de la historia de Yanquihue tiene que ver con la colonización alemana. ¿Ya? Parte de la historia. Ahora, durante mucho tiempo la historia de Yanquihue se ha contado como que toda la historia de Yanquihue es la colonización alemana. No. Un poco de la historia de Yanquihue es la colonización alemana. ¿Ya? Algunos dirán que un poco bastante grande, ¿ya? Un gran porcentaje. Algunos dirán que no es tanto. Bueno, eso lo vamos a descubrir a través de sus investigaciones. Porque, por ejemplo, a lo mejor usted, alguno de sus familiares se vino acá a Yanquihue y se vino a trabajar. Y a lo mejor se vino a trabajar al campo de algún colono alemán. O a lo mejor se vino a trabajar a una industria. ¿De quién era esa industria? ¿Era de un alemán o era de un chileno? O si era de un chileno, ¿era del Estado la industria o era de un privado? Por ejemplo, la industria más grande que había acá, que era Llanza,
que producía azúcar, no era de un privado, era del Estado. El Estado, Chile, era dueño de esa industria. Es distinto eso, que sea de una persona a que sea de un país la industria, ¿cierto? El país quiso industrializar esta zona también a través de esa industria, Janssen. Darle trabajo a la gente, ¿cierto? Producir azúcar. ¿Ya? Entonces, con la historia que ustedes van a ir contando y descubriendo, vamos a ir viendo la historia de las distintas partes que forman este pueblo. Las industrias, el campo, el lago, el río, las poblaciones, cómo se fundaron las poblaciones. Hay tomas de terreno, por ejemplo, en Yanquihue, que son muy importantes. ¿Ya se fue la empresa de azúcar? Sí. La principal industria de azúcar, que pertenecía a todos los chilenos. Una demanda. ¿Cómo? Dicen que tuvo una demanda. Sí, lo que pasa es que era una industria de todos los chilenos, ¿ya? Pero en el gobierno, cerca del año 77, por ahí, el gobierno chileno la vendió y la cerraron. Y mucha gente quedó sin trabajo en ese tiempo. Y cambió un poquito Yanquihue desde ahí en adelante, cuando cerraron esa gran industria. La empresa anduvo por empresa y por empresa la vendieron todo. Sí. Y creo que Entonces, al día de hoy creo que la usan como una bodega, ¿no? correcto, Vicente. Entonces este pueblo, que podría haber sido un polo de desarrollo industrial, y recordemos todas las ventajas que tiene la industria. Primero, dan trabajo, ¿cierto? Y dan buen trabajo porque es un trabajo estable. Es el sector secundario de la economía, y dijimos que era el más importante porque es donde estaban las industrias, ¿cierto? Yanquihue podría haber sido un sector industrial importante. Sin embargo, como que retrocedió en esa historia. Y ahora igual hay industrias, pero no tantas como antes. Y el origen de muchas de las personas que se vinieron era venir a trabajar a esa industria. ¿Ya? Entonces, cuando un pueblo se funda a través de los trabajadores que vienen a una industria, es un pueblo donde la mayoría son trabajadores, ¿cierto? De industria. Distinto es cuando son puros campesinos y así. Bueno, de eso vamos a hablar harto cuando nos toque hablar de los trabajos de cada uno. Y aquí los invito a ser muy buenos compañeros y ser muy generosos en exponer sus trabajos, ¿ya? En exponer sus conclusiones, en hacer disertaciones sobre lo que ustedes investiguen, porque vamos a construir una historia colectiva, ¿ya? Recuerden, nosotros somos el centro de la historia, pero construimos una historia mucho más grande que la historia de nuestro pueblo, ¿ya? Entonces, con todo el cariño que le tenemos a Yanquihue, vamos a hacer este trabajo, ¿vale? Chicos, página 100 del libro. Vamos para allá. ¿Estamos en la página 100? El que necesita que yo proyecte el libro, que presente mi pantalla con el libro, diga yo o escriba yo. Entonces todos tienen el libro. Tío, están todos como que nadie dice nada. Tío, Sí, pero es esto. normal eso. A lo mejor tienen sueñito algunos. Díganme, Cristian. What? Ya no importa. Ya, algo iba a decir y te arrepentiste, parece. Bueno, la pregunta que plantea la página 100 inmediatamente es: ¿cómo se produjo la colonización de Valdivia y Yanquihue? ¿Cierto? ¿Cómo se produjo la colonización de Valdivia y Yanquihue? Bueno, aquí vamos a descubrir lo siguiente. Colonización no es tan solo poblar un lugar, no es tan solo llegar a vivir a un lugar. La colonización es algo mucho más importante y mucho más amplio que eso. Involucra un cambio de mentalidad, involucra un cambio cultural, ¿ya? Entonces, la colonización es algo bien amplio que vamos a entender hoy día, ¿ya?
Partamos entonces. Al azar, Luis, ¿estás con el libro? ¿Estás por ahí? No, no tengo libro. No tenía el libro, ya, no importa. Te salvaste por no tener el libro. Carla Soto. Así, invoquémosla. Carla Soto, Mire, estás por ahí. Danos una señal de que existes. tío, Carla, ¿estáis con el libro? responde, Carla. Carla Soto, ¿usted está con el libro? Bueno, tenemos dificultades de conexión, Tío, problemas sí, técnicos tenemos. la Carla, pero capaz que se fue a buscar pan. Se fue a buscar. Sí, está la Carla. Ya. Adriana, ¿quieres cooperarnos con la lectura? Ya. Del recurso 1. Desde antes de eso, desde donde dice a mediados del siglo XIX. Ya. A mediados del siglo XIX, el sur de Chile era una zona donde el Estado no tenía una completa autoridad. Además, surgió la necesidad de explorar económicamente por los gobiernos, desarrollando una política migratoria con el objetivo de europeos, especialmente alemanes, habitaran estas tierras. Y al lado dice que una política migratoria. ¿Te fijaste? ¿Lo leo de nuevo? Al lado, donde dice glosario, dice política migratoria. ¿Qué dice ahí? Acciones que realizaron el gobierno de los países para regular la cantidad de extranjeros que llegaban a su territorio. Ya. Entonces, nos están presentando el tema. Y vamos a ver al tiro algunas cositas. Por ejemplo, dice el texto, el Estado no tenía completa autoridad. O sea, en el sur de Chile, el Estado chileno no tenía completa autoridad. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué creen ustedes que en el sur de Chile los chilenos no mandaban como mandaban en Santiago, en Conce, Valparaíso, Talca, Chillán? Porque sería que tenían pocos recursos, ¿o no? O que eran lo más bajo, por decirlo. Porque algunos otros países habrán, o sea, no países, lugares hayan pensado que era como no una parte muy importante. Chicos, principalmente el Estado chileno no tenía autoridad porque no era Chile. Chile llegaba hasta Concepción. Recuerden eso, el mapa que hicimos. Ocurrió así. Así nos vamos a remontar muchos años atrás de la historia. Cuando llegaron los españoles se vinieron fundando ciudades y recorriendo y llegaron hasta Chiloé. Pero después los mapuches le hicieron la guerra y los expulsaron a todos los españoles. Se salvaron algunos, se salvaron los que vivían en Osorno, en Valdivia y en Chiloé. Pero todos los otros pueblos que ellos hicieron, los mapuches los destruyeron y echaron a los españoles. Y los españoles tuvieron que firmar la paz con los mapuches. Y dijeron que el río Biobío, que queda en Concepción, iba a ser lo que iba a dividir España del país mapuche. Y así ocurrió durante los 300 años que duró la época colonial. Entonces los españoles cuando venían para acá tenían que pedir permiso. O tenían que venir escondidos. Porque esto era un territorio mapuche, tanto en Chile como en Argentina. ¿Ya? Los argentinos tampoco Argentina llegaba hasta el sur de Buenos Aires. ¿Ya? O sea, todo este lado, también atravesando la cordillera, también era mapuche. Y no fue sino hasta más o menos hace unos 150 años atrás, 1850, cuando Chile desconoció eso, ¿ya? O sea, dijo, no, eso lo firmaron los españoles, nosotros no.
¿ya? Por ejemplo. Y desde ahí en adelante, los chilenos empezaron a expandir su territorio hacia el sur de Chile. ¿Ya? Después dice, porque los gobiernos desarrollaron, no, después dice, además surgió la necesidad de explotarlo económicamente. ¿Cuál fue esta necesidad? En California, que es un lugar de Estados Unidos, ustedes conocerán, ¿cierto? De donde, no sé si sus papás o a sus abuelos les gustan las películas de vaqueros. ¿Han visto esas? Películas de vaqueros, se agarran una pistola. ¿La han visto, no? Para los gamers, estoy hablando de Red Dead Redemption, ese videojuego. Para los más gamers, siempre está el comentario gamer. Ustedes saben que al profesor le gusta harto los videojuegos, así que... Entonces, en ese lugar se llamó la fiebre del oro lo que pasó. Encontramos mucho yacimiento del oro en California. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver California con Chile? Bueno, los chilenos le empezaron a vender trigo a California, porque a través del puerto de Valparaíso se iba al Océano Pacífico y llegaba a California en muy poco tiempo. ¿Ya? California queda a la orilla del mar del Océano Pacífico. Entonces un barco que se vaya de Valparaíso a California no se demora tanto. Entonces Chile le empezó a vender trigo a Estados Unidos en ese tiempo. Y el Estado consideraba que las tierras del sur de Chile, donde vivían los mapuches, estaban como mal ocupadas, porque solamente había bosque. ¿Ya? Entonces, el Estado chileno incentivó a los empresarios chilenos y estadounidenses que se vinieran al sur de Chile para plantar trigo. Entonces, desde el norte, esto es muy importante, desde el norte hacia el sur, el ejército chileno empezó a expulsar a los mapuches de sus tierras. Entonces, por ejemplo, imagínense en Temuco, antes no existía Temuco, había una gran explanada y vivían comunidades. Llegó el ejército chileno, fundó Temuco, y todos los mapuches se tuvieron que ir o hacia el mar o hacia la cordillera. Y estas tierras, que eran las mejores, se las entregaron a empresarios para que sembraran trigo, y ese trigo venderlo a Estados Unidos. Es la misma política que nosotros hemos visto que pusieron los conservadores, vender materias primas a países extranjeros. En este caso, trigo. ¿Ya? Y así pasó. Desde Concepción hacia el sur, se vinieron los chilenos haciéndole la guerra a los mapuches, pueblo por pueblo. Y aquí, chicos, hay que ser sinceros, y estamos recién, ayer fue 12 de octubre, aquí hay que ser sincero y decir que eso fue una masacre. Porque los mapuches no tenían cómo defenderse. El ejército chileno tenía cañones, armas, fusiles, que los mapuches no tenían, y no tenían cómo Muchas defenderse. armas. Recién, imagínate, recién le habían hecho la guerra a Perú y a Bolivia. Entonces tenían muchas armas que habían ocupado en esa guerra. Y además su armadura eran de metal y los mapuches les ponían solo unos pedazos de cuero, y si les tiraban como lanzas no les iba a pasar casi nada porque eran de metal. Pero chiquitita, aquí ya no estamos hablando de los españoles, estamos hablando de los chilenos. Entonces ya no son armaduras de metal, son las vestimentas normales de los ejércitos de guerra. No, y además estarían más entrenados. Sí, tenían una instrucción militar moderna ya, a esa altura. Entonces, y también con científicos, con geógrafos que venían midiendo la tierra y todo eso. Entonces, ellos consideraban que el bosque era algo, era como malgastar tierra tener bosque. Entonces, la cuestión fue así: del norte hacia el sur vino el ejército desocupando tierra y llegó hasta Osorno. La última matanza mapuche que hubo en ese periodo fue cerca del 1920, en un lugar que se llama Forrahue, en Osorno. Hace un tiempo atrás pude ir a este lugar, a Forrahue, fui con un amigo, y ahí estuve conversando con algunas personas que me contaban cómo fue esa matanza, y fue terrible, chicos. Se salvaron algunos niños que pudieron dar aviso de lo que estaba pasando, y bueno, sacaban a los muertos en carretillas. Hubo cerca de 40 personas muertas, asesinadas por el ejército chileno. Y no tan solo le interesaba matar a las personas, sino que también le interesaba matar la cultura. Entonces,
ustedes saben que los mapuches tienen algo que se llaman rehue, ¿cierto? Que es de donde se hace la ceremonia del guillatún y el huatripato. El ejército también cortaba los rehues y los quemaba, porque no tan solo les interesaba matar a las personas, sino que también cambiar la cultura, exterminar la cultura. Ya son cosas que los profesores de historia tenemos que contar, no son muy bonitas, pero ustedes saben que el profesor de historia trabaja con algo muy delicado que es la verdad. Y eso ocurrió. ¿Ya? Diga. Yo de repente algunos días me hago una pregunta y me digo, ¿cuál fuese nuestra vida si los españoles no lo hubiesen conquistado, lo hubiesen hecho nada a los mapuches? Mira, lo que tú te preguntas es una tarea que yo di en quinto básico a los quintos de ahora, Vicente. Ellos tienen que contestar lo mismo que te estás preguntando tú. Ahora te voy a plantear y te voy a adelantar otra pregunta que aparece acá abajo en la página 101. Que dice, era la segunda, el Vicente hizo que me adelantara. Muy bien, Vicente. La segunda pregunta de las actividades dice, voy a saltar todo lo demás, debatan en torno al siguiente dilema. Ustedes son migrantes, europeos, por ejemplo, que acaban de llegar al sur de Chile. Vamos a saber por qué llegaron después de eso. Tuvieron un largo viaje, llegaron a las tierras, y las mejores tierras están ocupadas. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Quemar el bosque para poder sembrar y plantar y poder tener alimento. Recorrer y buscar nuevas tierras. Y yo le agregaría una tercera opción, adaptarse a las nuevas tierras. ¿Por qué uno tiene que llegar a transformar el lugar donde vive y uno no puede transformarse para adaptarse a un lugar donde vive? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mapuches vivieron acá y no necesitaban quemar el bosque para sembrar. Ellos encontraban alimento y encuentran alimento en el bosque, ¿cierto? En el bosque hay animalitos que uno puede cazar, en el bosque uno puede pescar peces, ¿cierto? Yo creo que Entonces ustedes pueden adaptarse, nosotros adaptar el lugar o buscar otro lugar. Bueno, esa es la pregunta final. Vamos ahora a ver de qué manera podemos contestar esas preguntas. Vamos al recurso 1, ¿ya? ¿Lo ubicaron, el recurso 1? Bueno, aquí la pregunta va a ser la siguiente. ¿Alguna vez yo andaba en bicicleta por acá, por el sur de Chile, y miraba lo bonito que es? Miraba el lago, miraba el volcán y decía, qué suerte tuvieron los alemanes que le regalaron un pedacito de tierra. ¿Por qué no se lo regalaron a mi abuelo? Pensaba yo. Y quizás alguno también pensó eso, recorriendo así como, ¡ay, qué bonito! Y pensar que se lo regalaron. ¿Por qué no se lo regalaron a mi familia mejor? ¿Por qué a europeos? Bueno, eso, ¿por qué fueron? ¿O por qué trajeron migrantes europeos y no chinos, o africanos, o peruanos, o bolivianos, o de Australia? No sé, ¿por qué europeos? ¿Y por qué puntualmente alemanes fueron? Eso lo vamos a contestar con este recurso 1. ¿A quién le pido? Ofrézcanse, a ver. Sí, allá, de nuevo yo. La Adriana quiere leer de nuevo. Bien, Adriana. Ya, bacán, lea de nuevo. Durante el siglo XIX, la élite americana admiró el desarrollo alcanzado por Europa desde el modo del Estado de Chile. Buscó inmigrantes europeos viviendo en el sur del país con las creencias que aportarían al proceso material e intelectual de la nación. Lee las siguientes fuentes primas. Igual leo las fuentes primas. Pausa. Entonces dice que la élite
chilena, los gobernantes nos estamos refiriendo, y que recuerden, son los conservadores en ese tiempo todavía, ¿ya? Los conservadores que son los que piensan como Diego Portales. Diego Portales pensaba que los chilenos estamos llenos de vicios, somos flojos, y por eso no surgimos. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Alguna vez han escuchado, no, es que esa gente es pobre porque es floja? ¿No han escuchado alguna vez? Ya. Eso era el pensamiento de los conservadores de la época. ¿Ya? Entonces, como los chilenos son flojos, son viciosos, estamos en la página 100 y 101, Shlomit. Lo mejor que podrían haber pensado es traer europeos, porque los europeos, al contrario, no son flojos, no son viciosos y son súper inteligentes. Es lo que se pensaba en la época. ¿Ya? Bueno, veamos entonces cómo continúa esta historia. Adriana, sigue leyendo tú ahora la fuente primaria que está con azul abajo. El objetivo principal de la colonización de Chile mediante la inmigración extranjera no pudo ser el aumento numérico de la población, sino la educación práctica, la corrección moral del pueblo, la introducción del orden, del espíritu de la economía, del amor al trabajo, de las técnicas agrícolas adecuadas al suelo de la provincia del sur. Entonces, si se dan cuenta, eso lo escribió Ignacio Domeyko, que es un naturalista, un científico de la época, y está diciendo, léanlo al revés, imaginen leyendo al revés, miren, dice, vamos a traer inmigrantes extranjeros para que corregir al pueblo, o sea, el pueblo está mal, hay que corregirlo, ¿ya? Eso es lo que están diciendo. Que traigan el orden, o sea, los chilenos son todos desordenados. Que traigan el espíritu de la economía, o sea, los chilenos no tienen espíritu de la economía. Que traigan el amor al trabajo, o sea, los chilenos no aman el trabajo. Que traigan técnica agrícola, o sea, los chilenos no tienen técnica agrícola. Y que sean adecuadas al sur de Chile. O sea, los chilenos no tienen idea de nada. Así que traigamos europeos mejor para que salven este país. Eso es lo que está de fondo en este pensamiento. Si se dan cuenta, es un pensamiento altamente racista, porque establece que hay una raza, que es la raza chilena, hay otra raza que son los mapuches y hay otra raza que son los europeos. En el siglo XX nos hemos dado cuenta que las razas no existen y que la raza es una sola y que mi cerebro es igual al tuyo, igual al tuyo, igual al tuyo. Y somos todos igualmente inteligentes, independiente que seamos chilenos, alemanes o mapuche. ¿Ya? No es una cuestión de raza, es una cuestión distinta, mucho más compleja que solamente pensar que una persona por ser europea va a ser más inteligente que alguien que es chileno. ¿Cierto? Hay personas de otros países que insultan a los chilenos diciendo que hablamos mal, por ejemplo, como dice el Cristian. Sin embargo, entre nosotros nos entendemos, entonces parece que no hablamos mal, parece que hablamos distinto. Y hay que defender siempre que uno es distinto a los otros, y todos tenemos derecho a ser distintos. ¿Ya? Ni malo ni bueno, sino que distinto. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, en esta idea de la colonización alemana hay un pensamiento racista en esa época ya. Como que hay una idea de raza. ¿Ya? Y que, ¿por qué el mundo se dio cuenta que ese pensamiento era malo? Porque después vino Hitler y los nazis. ¿Se dan cuenta? Y nos demostraron, en realidad, que la idea de pensar en razas era peligrosa. Era peligrosa porque podían las personas caer en esto de matar al otro porque era de una raza distinta. ¿Ya? Y justamente fueron los alemanes de donde nació esa idea nazi. Entonces, por eso hoy día, 150 años después que Ignacio Domeyko escribió esto, nosotros podemos decir, oiga, cuidado con ese pensamiento, porque el racismo al final nos lleva a cosas malas en la humanidad. Ya. Vamos a ir viendo distintos otros aspectos, ¿ya? Pero en el recurso 1, lo que nosotros podemos rescatar es cómo pensaban los gobernantes de la época. Que para ellos, Chile tendría que haber sido como un país de Europa. ¿Ya? Pero en la gente nomás, no en otro aspecto. Bueno, en el recurso 2,
dice colonización de Valdivia y Yanquihue. ¿Ya? Miren cómo se nos acerca la historia al lugar donde vivimos. Ahí en la foto hay una foto del río Rahue, que es el río que pasa por Osorno, ¿cierto? Es el río de Osorno. Osorno, que antes de la llegada de los españoles se llamaba, ¿quién sabe cómo se llamaba Osorno antes de que llegaran los españoles? Se llamaba Chauracahuín. ¿Cuántos compañeros o amigos conocen de apellido Chaura? Ninguno. En varios cursos hay varios Chaura. Bueno, coincide que casi todos esos Chaura vienen de Osorno. Entonces parece que en Osorno vivían muchos Chaura. De ahí que se llamaba Chauracahuín, como reunión de Chaura. Muestra la moneda de $1 acá una alumna que no la veo porque está su... ¿Por qué muestra la moneda de $1, señorita? Porque tener un peso anteriormente era como sentirse millonario. Porque Se siente tengo, millonaria nuestra compañera. tengo, Bueno. tengo, ¿cuántas monedas? Es millonaria, nada. Bueno, Yo te compro una moneda. Mira cuántas tengo. Y mi papá tiene más. qué bueno porque ya no existen, pues ya no se ocupan. Ya yo la Niños, Antes Yo que El- la tengo, moneda pero para hacer hay unos trucos que son bacanes. Porque decían que ni servían. el recurso 2, no nos Para mí sí me desviemos, sirven. no nos vamos tanto por las ramas. El recurso 2 dice la colonización de Valdivia y Yanquihue y aparece el río Rahue y un puente sobre el río Rahue, ¿cierto? Bueno, el Martín López nos va a leer el recurso 2. En 1848, Bernardo Philipp viajó a Alemania e invitó a familias alemanas a vivir en las cercanías del río Valdivia. En 1849, Vicente Pérez Rosales amplió las zonas de colonización hacia el lago Yanquihue. En la fotografía se observa Osorno en 1893, ciudad que tomó un impulso económico gracias a la llegada de colones alemanes. Sí. O el libro se equivocó en escribir colones, o el libro ya está incluyendo el lenguaje inclusivo. De hablar de con los chiquillos, los alumnos. Para Aquí reírse. dijo colones, los colones, les colones. Bueno, chicos, ahí está lo que hemos hablado, ¿cierto? Hay una política del Estado para atraer emigrantes europeos. El Estado chileno, el país, se organiza para que vengan, ¿ya? Y crea leyes que los favorecen, ¿ya? Y dos personas importantes son Bernardo Filippi, que tiene un cerro en Puerto Varas que se llama así, ¿cierto? Y un par de calles también. Se ¿Las llama. conocen? Yo he ido al cerro, pero no sé si este cerro, pero se llama Filip. Ese cerro, ¿ya? Yo iba a pasear con mi perro allá porque no pasan casi nadie, porque era como muy lejos y yo vivía muy cerquita de ese lugar, entonces veníamos y pasábamos casi todo el rato allá. Era Sí, entrete. Veía todo claro. Puerto Varas casi. Y se llama así ese cerro porque Bernardo Filippi, aparte de ser una persona que trajo alemanes, era un científico, un naturalista, ¿ya? Personas que estudiaban las plantitas. Bueno, y otra persona que aparece ahí y que también tiene nombre de calle es Vicente Pérez Rosales, ¿ya? ¿Dónde queda Vicente Pérez Rosales en Yanquihue? ¿Quién sabe cuál es esa calle? Y es una calle ¿Dónde está la notaría? donde está la notaría, ¿cierto? La calle principal es Lomito. De Yanquihue se llama Vicente Pérez Rosales. Así de importante era este caballero en este sector para ponerle a la calle más importante de Yanquihue Vicente Pérez Rosales, ¿cierto? Su nombre lo llevan hartos carteles en muchas partes. En algunos cerros, en el volcán. El parque Todo esto viajábamos al volcán, viajábamos a Argentina y de repente nos pillábamos un cartel que decía Vicente Pérez Rosales. Claro. Entonces él
fue el responsable de la llegada de los alemanes y de los europeos en general al sur de Chile. Él era parte del gobierno chileno, del gobierno de Montt, de Pedro Montt, que fue presidente de Chile. ¿Ya? En ese tiempo fundaron Puerto Montt, y por eso le pusieron Puerto Montt, en honor a ese caballero que era presidente de Chile. Y su ministro, de apellido Varas, le dio nombre a Puerto Varas. ¿Ya? Entonces, en honor a estas personas que eran del gobierno, Puerto Montt y Puerto Varas se llaman así. ¿Ya? De ese tiempo son estos pueblos, de los años 1850 a 1860. Y por los palos, ahí aparece levemente ya la historia de Yanquihue. ¿Ya? Ahora, qué interesante sería saber cuando fundaron Puerto Montt y cuando fundaron Puerto Varas, si ya vivía alguien acá. Yo encontré un libro muy antiguo que dice que antes, cuando llegaron los alemanes a vivir, ya había alguien viviendo acá, aparte de los mapuches, que era una persona, que era una familia que vivía a la orilla del río y que construía barcos y botes. ¿Ya? Que ahí había una casa del Estado que había dado Chile para construir embarcaciones que recorrieron el lago y el río, en Yanquihue. No importa qué país sea, sigue siendo humano, no porque sea más popular o más lindo. Claro, estamos rompiendo la idea de raza, ¿cierto, Cristian? Que la raza en realidad es una sola. Los animales tienen raza, los humanos somos una pura raza. ¿Quién está mostrando ahí, Vicente? ¿A quién está mostrando? Es Bernardo Filippi o algo así. Ah, qué bueno. ¿Y qué dice de él? Tu librito está muy bueno, tu libro. Sí, es que dice esto, algo de historia, destino, lago Yanquihue, tradición, naturaleza y aventura. Entonces, chicos, nos damos cuenta, aparte, que Yanquihue era un interés natural para algunas personas, ¿ya? Pero no para todas. Dígame. ¿Usted sabe qué significa Yanquihue? Sí, ¿Qué significa? ya, pero te lo voy a contar porque tiene que ver con la materia. Resulta que los españoles, esto es muy importante, los españoles no conocieron Yanquihue. Pasaron por aquí, incluso hay una carta que supuestamente escribió Pedro de Valdivia cuando vino para acá. Esto lo supe yo porque alguna vez fui a escuchar a historiadores que hablan de Yanquihue. Entonces, ellos dicen que en ese lugar, ¿han visto en el acceso norte a Yanquihue que hay como una estatua, una escultura? Sí. Que hay como unos fierros así con una forma. Bueno, Sí. algunas personas dicen que en ese lugar Pedro de Valdivia vio el lago Yanquihue y dijo, ¡qué hermosura! ¡Qué hermosura del lago! Que he llegado y que he recorrido desde España hasta aquí. Le pondré Lago de Valdivia en honor a mí mismo. y resulta que yo he buscado por todos lados esa carta donde Pedro de Valdivia dice eso y no la he encontrado en ningún lugar. Así que probablemente eso no sea verdad. ¿Ya? Eso tiene la historia, que si uno no encuentra la carta donde dice eso, no puede decir que es verdad, hasta que no encuentra la carta, ¿cierto? Bueno, probablemente ningún español nunca vino a Yanquihue. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los mapuches que vivían acá cuidaban este lugar, porque es un lugar hermoso, entonces ya se daban cuenta de lo que hacían los españoles cuando llegaban a un lugar, no les importaba nada. ¿Ya? Quemaban los bosques, fundaban sus ciudades, explotaban las minas, explotaban a la gente. Entonces, los machis de acá, de estos rehues que habían, hicieron como una especie de brujería para esconder el lago Yanquihue, ¿ya? Entonces, Yanquihue significa lugar escondido, más que lugar hundido, porque Yanquihue también puede significar bajo. Pero también tiene ese significado de que este lugar fue escondido, ocultado, para que no fuera invadido por los españoles. ¿Ustedes sabían esa historia? ¿Conocían eso? No.
Esto Mi es mamá tan me así. contó que las machis cuando vinieron los españoles hicieron como que esto era solo un lago grande y que nadie vivía con humo. Las machis lo hicieron. Eso me contó mi mamá. Lo que dicen es que se formó como un espejismo, así como que solamente vieran bosque y no vieran el lago. Y lo que no es tan difícil igual, porque si se dan cuenta, el lago Yanquihue está como hundido, está como en bajo, ¿cierto? De hecho, para llegar a Yanquihue uno tiene que bajar, ¿cierto? La cuesta, ya sea si usted va a entrar en Puerto Varas o acá, tiene que bajar. Entonces, probablemente fue escondido. No sé si fueron los machis, hay que confiar ahí nomás, porque eso es como parte de la espiritualidad también. Pero bueno, continuamos. El lago, bueno, lo que le iba a decir lo siguiente. Los españoles caminaban por un lugar que se llamaba el Camino Real, que pasa por Osorno y por allá, cerca, más allá de Loncotoro, y que cruza hasta Maullín para ir a Chiloé. Por allá pasaban, no pasaban por este lado tan cerca del lago, sino que pasaban por un lugar que se llama el Camino Real. Y el Camino Real partía en Osorno, pasaba por Río Negro, pasaba por Tegualda, Fresia, Loncotoro, y así llegaba a Maullín. ¿Ya? Pasaban bien lejos de acá, por decirlo de alguna manera. No pasaban acá pegaditos a los lagos. Bueno, la ley de colonización alemana, chicos, queda poco tiempo, así que voy a leer yo para poder terminar luego. Dice, para convencer a los europeos, estoy leyendo página 101, recurso 3, para que estén por ahí con la lectura al lado. ¿Ya? Para convencer a los europeos de venir a Chile, el Estado se comprometió no solo a entregar tierra, sino que también a proporcionar insumos necesarios para que pudieran desarrollar sus actividades. Nos referimos, por ejemplo, a clavos, alambre para cerrar los campos, herramientas, ¿ya? Pero también semillas y todo lo que necesitaran en el fondo. ¿Ya? Y abajo dice un artículo de la ley de colonización. ¿Ya? Esta ley de colonización fue escrita en el año 1845 para atraer europeos a vivir al sur de Chile. Dice, se autoriza, vaya leyendo conmigo, para que, a ver si vamos entendiendo lo mismo. Se autoriza para que en 6.000 cuadras de los terrenos baldíos, baldío significa que está vacío, ¿ya? Es un terreno baldío, que hay en el Estado, se puedan establecer colonias naturales y extranjeras que vengan al país con el ánimo de avecindarse en él y ejerzan alguna industria útil, ¿ya? Que les asigne el número de cuadras que requiera el establecimiento de cada uno. Para las cuadras, chicos, se refiere a una extensión territorial, ¿ya? Una cuadra son 100 metros de largo, ¿ya? Eso mide una cuadra. Para que se les auxilie con útiles, semillas y demás efectos necesarios para cultivar y mantenerse. Entonces el Estado le decía a todos los alemanes que vinieron, le decía, le voy a dar tierra, pero aparte le voy a dar semillas y le voy a dar clavos si fuera necesario, en algunos casos no clavo, en algunos casos alambre, ¿ya? Para cerrar los campos. De hecho, los clavos eran súper escasos. Por eso acá se tuvo que construir con tarugos, que son como clavos pero de madera. Para que se puedan quedar acá y fomentar la industria. Bueno, ¿qué es lo único que nosotros podríamos hablar de este texto? Es decir, que iban a entregar tierras que estuvieran vacías. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que esas tierras no estaban vacías. Estaban los ¿Cierto? mapuches. Estaban los mapuches. Ellos veían que estaban vacías porque veían bosque. Y no entendían que el mapuche vive en y vive del bosque. Acá los que son más apegados al campo sabrán que en este tiempo, por ejemplo, ¿qué es lo que hay en el bosque para comer? Pinatras. ¿Conocen las pinatras? Las pinatras. Y yo comí ayer de las pinatras. Ya. Se parecen a las naranjas y se comen con limón y sal. Ya, muy bien. Claro que tienen, Me gustaron. Un poquitito
También en esta época es cuando más salen pescados, ¿o no? Del río. Sale harto pez del río. En otoño aparecen los changles. ¿Han comido changles? ¿Qué Por es eso, Son un hongo que crece en los bosques abajito de los guayes que se comen. son unos amarillos grandes. Sí, pero aparte O también sea, no tan grandes, pero en el bosque también encontramos, aparte de todos estos hongos, murtas, ¿cierto? Maqui. ¿A quién le gusta comer maqui? A mí. Murta, ¿a quién le yo gusta la cuando murta? sale me mancho entera. Pero es deliciosa. Debo estar Pero casi, también mi los mamá debe mapuches, pasar media hora casi tallando y tallando esa para que no esté tan sucia. sí. Bueno, maquis, murta hemos nombrado, changles, pinatras, piñones de la araucaria, en los lugares donde hay araucaria. La araucaria está en la montaña, ¿cierto? Los mapuches con la araucaria hacen harina, bueno, se cocina de distintas formas. Entonces, lo que les quiero decir es que el bosque, para las poblaciones que existían y que existen antes de la llegada de los alemanes, era mucho más que solo madera. Era una fuente de alimentación. Con los animales que habitan, que también se comen, ¿ya? Los mapuches se comían al pudú, al huemul, ¿ya? El bosque es una fuente de recursos alimenticios, más allá de la madera y la leña, ¿ya? Entonces, vamos a leer el texto recurso 5 para que vean lo que yo estoy hablando. Alonso, Ah, yo lo quería leer. ¿puedes? Ajá. El Cristian quiere leer, ¿te salvaste, Alonso? ¿O quieres leer tú? No, ¿Quieres yo leer, Alonso? Ya, el Cristian. Cristian, recurso 5. Ya. Desde una visión actual, para hacer efectiva la colonización de la zona sur de Chile, se tuvo que sacrificar, a ver, parte del patrimonio natural del país. También lo solicito debajo. Sí, señor. Ya. Un evento desconocido de la colonización del sur de Chile por parte de la emigración europea a mediados del siglo XIX. Fue la preparación del terreno que ocuparían, la quema de extensas zonas de selva virgen. Borraron antiguos bosques, arrasando a su paso la flora y la fauna propia de la región, abriendo grandes extensiones de tierra en las que los nuevos pobladores pudieron establecerse. Este fue el caso de la selva del Chan Chan, entre la Unión y Osorno, que ardió por más de 3 meses y produjo que Valdivia y otras ciudades del sur estuviesen bajo una capa gris opacando al sol, convirtiéndose quizás en la primera gran catástrofe documentada en Chile realizada por manos del ser humano contra la naturaleza. Ya. Entonces, ahí nombran la quema de un bosque, pero en realidad, chicos, son muchos los bosques que se quemaron y no tan solo ese incendio que duró 3 meses, hubo incendios que duraron años. ¿Ya? No sé si ustedes, por ejemplo, alguno ha ido a Hablando de incendio, anoche hubo un incendio. Sí, pero espera un poquito. ¿Han ido a Alerce y se han fijado en los bosques quemados de Alerce que hay en Alerce? ¿Cierto? Bueno, todo eso es parte de los grandes incendios que se hicieron en esta zona. ¿Se han fijado en el camino a Puerto Montt? Que hay unas partes que están así como peladas, 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 sin árboles. Todo eso, chicos, antes era una selva, un bosque muy denso, es una selva, ¿ya? Que estaba lleno de árboles, no tan solo de árboles, sino que también en esta clase hemos visto que de los bosques salen pinatras, changles, murtas, maqui y una cantidad de cosas más que se comen, ¿ya? Una cantidad también de animalitos que ahí viven, aves, ríos. Los ríos se secan
cuando no hay bosque. ¿Ya? Los ríos se mueren cuando no hay bosque. ¿Ya? Entonces, la colonización alemana trajo, por un lado, positivo la industrialización de algunos lugares del sur de Chile. Porque como ven en el recurso 4 dicen, por ejemplo, que llegaron artesanos, agricultores, comerciantes, ¿cierto? Estas personas motivaron la industria, por ejemplo, de la cerveza. Y se empezó a producir cerveza en el sur de Chile. No tan solo cerveza, sino que también bebidas alcohólicas y no alcohólicas. ¿Ya? Esa fue la industria que llegó gracias a los alemanes. También llegó la ganadería, que hoy en día, por ejemplo, el mayor exponente de eso son las cecinas yanquihue, ¿cierto? ¿Ya? Pero a cambio de eso, se destruyó gran parte del bosque nativo en Chile. ¿Ya? Entonces uno pone en la balanza, ¿qué ganamos y qué perdimos? ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas hubo de este proceso? ¿Ya? Entonces ustedes van a contestar, con todo esto que revisamos, las preguntas que dicen acá abajo. ¿Por qué se invita a europeos a colonizar el sur de Chile? ¿Cuál es la exigencia que tenía el Estado hacia esas familias? Si se dan cuenta, acá no había mucha exigencia, solamente parece ser que se privilegiaba por traer personas que tenían algún oficio. Y después, la 5. Si ustedes fuesen colonos, recién llegados en esta tierra, ¿qué harían? Esas son las dos preguntas. Me gustaría que las contestaran en un ratito más hoy día o ahora mismo y enviaran, si quieren, esta parte de la tarea primero, para que vayan adelantando y así, yo los puedo ir corrigiendo. Y ya sabemos que esta historia de la página 100 y 101 es una parte de la historia de Yanquihue y es una parte de la historia del sur de Chile. ¿Ya? Yo se lo envío por Gmail. ¿Cómo, Cristian? Yo le envié esa tarea por Gmail. Ya, muy bien. El resto de la tarea, que tiene que ver con la investigación, pueden continuar haciéndola y entregarla a fin de mes, como está planeado. ¿Ya? Los primeros días de noviembre está planeado. Pero por mientras me pueden enviar este pedacito para que no queden atrasados. ¿Ya? Y también porque es un tema que estamos viendo ahora. Y si se dan cuenta, como dijimos, esta... ¿Sí? ¿El trabajo de la investigación va con nota? Sí, señorita. ¿Ya? Es el trabajo más importante de este año. ¿Ya? Así que quiero que lo pongan como prioridad en sus quehaceres escolares, que ese trabajo es muy importante porque va a la parte que más nos interesa, que es la historia de nuestro pueblo. ¿Ya? Y es la historia más cercana que tenemos. Como dijimos, esta es una parte, la colonización alemana es una parte importante, pero no es lo único. No es la única historia de Yanquihue, como se ha creído. Porque si ustedes se meten, por ejemplo, a Wikipedia o a Google en general, van a encontrar historia de Yanquihue y les va a aparecer la colonización alemana. ¿Ya? Pero, ¿cuántos de los que estamos en esta videollamada somos descendientes de alemanes? Yo no sé. Yo creo que soy mixta. Entonces, es parte de nuestra historia, pero es una parte de nuestra historia, no es toda nuestra historia. Y para descubrir cuál es el resto de la historia, que es bastante grande, es que yo les incentivo a hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque la historia de Yanquihue, claro, hay alemanes, pero también hay mapuches, hay chilotes, hay gente de Valdivia, hay gente del campo, hay gente de Santiago, hay gente de Bariloche, por ejemplo, que queda acá muy cerquita, cruzando la cordillera. Es una historia diversa, ¿ya? Y que es muy rica y muy entretenida. Entonces, por eso yo los invito a investigar a sus familias. ¿Cuál fue el primer yanquihuano de su familia? Por ejemplo, Ian, tus papás
papás nacieron en Yanquihue? Mi papá nació en Yanquihue, mi mamá no. Ya. ¿Y el papá de tu papá o los papás de tu papá nacieron en Yanquihue? Sí. Mira. El papá no es abuelo. Por ahí están tus papás, parece, ¿cierto? Sí. Y la familia de tu papá entonces ya tendría una buena cantidad de años en Yanquihue, ¿cierto? Sí. Y como veo que eres Cárdenas, la familia Cárdenas es importante en el sur de Chile. Hay hartos Cárdenas en el sur de Chile. ¡Tu papá es Cárdenas! Yo soy Mentira, Cárdenas. de la familia Cárdenas tiene que ver con Chiloé. No sé si me equivoco. Ian, ¿tu familia tiene algún vínculo con Chiloé? Por ejemplo, acá tenemos a Vicente, que sus papás también son Cárdenas. Hay apellidos que ustedes van a encontrar bastante bien ligados al sur de Chile, como Cárdenas, Barrera, Almonacid, ¿ya? Son apellidos chilenos, por decirlo así, bastante comunes en el sur de Chile y en esta parte del sur de Chile. Ramírez. Pero, por ejemplo, de donde yo vengo, en Puente Alto, nunca conocí un Almonacid. En cambio, aquí hay muchos Almonacid, ¿ya? Y así, ustedes van a ir viendo que los apellidos uno podría ir rastreando, como si fuera así como un investigador. No hay ninguna carta, pues, tío. ¿Cómo? Oh, entonces, ¿qué soy yo? No soy de acá al sur, entonces, porque mi apellido es Méndez. No, pero también hay acá. Lo que vamos a ver es que hay apellidos que se repiten más que otros. Y apellidos que vienen desde algunos lugares. Hay un Que son- TikToker famoso que es Méndez. Por ejemplo, aquí yo estoy metido por el apellido de la Shlomit, porque su familia no es del sur, pues tu abuelito es don Bernabé Hasler, ¿cierto, Shlomit? Sí. Ya, yo conozco a tu abuelito porque, bueno, le hice clase a otros Hasler también que han pasado por la escuela. Pero tu papá no es del sur, pues tu papá es de Santiago. O sea, perdón, tu abuelito Sí. es don Bernabé. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo como de dónde vienen las familias de cada uno. ¿Se dan cuenta que aquí la historia se pone importante porque es la historia de nosotros? Entre más cercano a la historia, más importante vivir a ser. Don Vicente. Sí, estaba sacando información y mi tatarabuelo se ¿Ya? cambió el nombre, o sea, el apellido de Sí. Aros a Peranchihuay para Sí. tener tierra. Sí, en ese yo también lo sabía. Habían nombres y apellidos que es como que no le daban tierra, no le daban nada. Y él se Claro. cambió el nombre para que le den algo. Eso, así. Hay distintas historias así, entre los apellidos de uno son una historia ya. Y es lo único que tenemos en realidad a veces en algunos casos de que sabemos de historia. Porque hay un apellido en la familia y uno empieza a investigar de dónde viene y de dónde llegó. Y así uno empieza a construir no tan solo la historia de su familia, sino que la historia de los pueblos. En este caso, el pueblo de Yanquihue, que se compone de los Cárdenas, de los López, de los Gómez, ¿cierto? De los Urra. Yo soy Cárdenas López. Yo no ¿Eh? debo respetar. Tío, Perdón. nosotros, Silva, con usted. De los Silva, por ejemplo, el Vicente Silva, yo soy Osvaldo Sepúlveda Silva. Entonces, esa es la intención de Los abuelos de mi tata son de descendencia alemanes. Oh, de los abuelos de don Bernabé. ¿Sí? Sí, ¿Viste? Ahí hay una historia interesante que investigar en tu familia. ¿De dónde vienen? ¿Por qué llegaron? Porque hay alemanes, por ejemplo, que llegaron, que los trajo el gobierno. Pero otros alemanes, como el caso, por ejemplo, de mi bisabuelo, que llegaron como medio arrancando de la guerra. Por ejemplo, la historia de mi bisabuelo, que es el abuelito de mi papá, se vinieron agarrándose a cañonazos con los ingleses.
Era de un barco que se llama el Dresden, que estuvo en la Primera Guerra Mundial, y acá en el sur de Chile tuvieron las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial entre barcos. Y el barco de mi bisabuelo se hundió acá en la isla Quiriquina, cerca de Concepción. Y por eso mi bisabuelo se quedó acá en Chile, porque se le hundió el barco y se tuvo que quedar acá. Y resulta que él era alemán, pero era alemán judío. Entonces después los alemanes empezaron a perseguir a los judíos, y él prefirió quedarse en Chile, donde no perseguían a los judíos. Tío, Entonces, así se va construyendo la historia, de puros pedacitos. Cristian, entonces su bisabuelo participó en la Primera Guerra Mundial. no te entendí, Cristian. Entonces su bisabuelo participó en la Primera Guerra Mundial. Sí, y participó en la primera batalla donde los alemanes le ganaron a los ingleses en la Primera Guerra Mundial. De hecho, el otro día estaba jugando un juego de barcos en el Xbox, y salía el barco, y salía el barco donde estuvo. Bueno, chicos, los dejo con eso, con la investigación de sus familias. Traten de llegar al tronco más antiguo, como si fuera un árbol, y ustedes son un fruto de ese árbol. Vayan a las raíces, vayan a investigar. Hay que llegar a la raíz. Chicos, les mando un abrazo. Un gusto, como siempre, hacerles clases. Bye. Chao, tío. Chao, tío. Cualquier duda, pregunta, ya saben cómo hacerla. Todos tienen mi teléfono, todos pueden consultar. Chao, tío, cuídese. Les agradezco mucho participar en clase. A todos los que leen, a todos los que preguntan, a todos los que opinan, les agradezco mucho eso. ¿Ya? Sepan que